Listo, vamos a empezar con estadística, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el tema de estadística? Tablas marginales. ¿Listo? Recuerden ustedes la guía pasada que trabajamos tablas. Ay, se me olvidó el nombre. Está, eh, bueno, el tema de las tablas de la semana pasada, que eran tablas de convergencia o algo así. En este caso vamos a hacer, la metodología es la misma, ¿listo? Entonces, en las tablas marginales, ¿qué pasa? Es una tabla cruzada en la cual se muestran las frecuencias relativas con relación a una columna o a una fila. Es decir, nos va a mostrar la frecuencia relativa con respecto a una variable. ¿Por qué? Porque recuerden que las variables las colocamos. ¿Están viendo todos mi cursor, Sí, niños? señor. Las variables las Sí, señor. colocamos en las filas y en las columnas. ¿Esto por qué? Porque esto es un arreglo en donde tenemos dos tipos de variables. ¿Listo? Por ejemplo, dice observar el tipo y el número de películas que vieron los integrantes de una familia. Aquí tenemos dos variables. ¿Cuál es la primera variable? Integrante de la familia, que es madre, padre o niños. Y la otra variable es tipo de películas. Es decir, qué tipo de películas prefieren ver. Aventuras, dramáticas y cómicas. Hasta ahí lo mismo que la clase anterior, ¿cierto? Eh, bien, en esta tabla nos falta una pequeña cosita que es el total. ¿Listo? Entonces ustedes, si no están en la tabla, van a completar el total, ¿vale? Para poder hacer lo que viene. Entonces dice, para poder elaborar las tablas marginales con respecto a una variable particular. Entonces, ¿cuál es el total de madre, por ejemplo? Tenemos 10, 12, ¿cierto? ¿Cuál es el total de padre? Tenemos 12, 16, ¿cierto? ¿Cuál es el total de niños? Tenemos 10, 18. 18, ¿cierto? Y vamos a ver, creo que me queda más fácil si utilizo esta herramienta. ¿Cuál es el total de... Está muy grande. ¿Cuál es el total de aventuras, por ejemplo? De películas de aventuras. 14. 8, 10, 14. Muy bien. ¿Cuál es el total de películas dramáticas? 16. 12, 4, 16. Perfecto. ¿Cuál es el total de películas cómicas? 16, 16. 10, 16. Sí, señores. Listo. Entonces, ya con esto completamos nuestra tabla. Pues nos hacía falta únicamente el total, ¿cierto? Ya con esto la completamos. Ahora sí pasamos a elaborar las tablas marginales. Espérame un segundito, voy a dar ingreso a alguien que está, Juan Pablo Alba. Juan Pablo Alba. Listo. Ahora sí, vamos a elaborar las tablas marginales. Dice, la tabla marginal se elabora teniendo en cuenta el tipo de variables preferidas ubicadas en las columnas. Entonces, aquí vamos a elaborar una tabla marginal con respecto a la variable tipo de películas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tabla? Si se fijan, vamos a tomar el total. Es decir, vamos a tomar cada uno de estos, de los valores que están en cada celda y lo vamos a expresar como una fracción, en donde el denominador va a ser el total de cada uno de esos tipos de películas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es el total de tipo de películas en aventuras? De aventuras. 11. ¿Cuál? ¿Cuál es el total de tipo de películas de aventuras? 14. Entonces, por eso, aquí en aventuras tengo 2 sobre 14. Espérame un segundito. Mamita, ¿puedes sacar al perro un segundito? Gracias. Eh, por eso también en la siguiente celda tenemos 4 sobre 14.
Y en la siguiente celda tenemos 4, qué pena, 8 sobre 14. ¿Listo? ¿Cuál es el total de películas dramáticas? 16, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos aquí en la tabla marginal que estamos elaborando, tenemos 6 sobre 16, 6 sobre 16 y 4 sobre 16. Es decir, cada una de esas celdas los vamos a dividir sobre el total de cada tipo de películas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces ahí estamos elaborando una tabla marginal con respecto a la variable tipo de películas preferidas o tipos de películas, sí, tipo de películas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Niños. No, señor. Listo, entonces dice, la tabla marginal teniendo en cuenta el total de la variable integrante de la familia. Entonces fíjese que aquí vamos a elaborar otra tabla marginal, pero con la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Integrante de la familia. ¿Listo? Entonces, en esa otra variable vamos a hacer lo mismo, pero con el total de cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, miremos acá. ¿Cuál es el total de madre, por ejemplo? 12, ¿cierto? Entonces, por eso, a ver, miramos. En las filas, si se fija, porque estoy tomando esta variable integrante de la familia, entonces voy a tomar las filas. Entonces, cada una de esas filas voy a dividir esas celdas entre el total de madres, por ejemplo. ¿Cuál es el total de padres que nos dio? Más abajito, 16. ¿Listo? Entonces, cada una de esas celdas las voy a dividir entre 16. Cada una de las filas que corresponden a padre. ¿Sí es claro? Y para la variable niños, ¿cuál es el total de niños? ¿Me recuerdan, por favor? ¿No se acuerdan? Entonces miremos. 18. 18 niños. No, ¿100? En niños tenemos... profe, 16. En niños, ¿cuántos niños tenemos en total? 6 y 4, 10. ¿Y 8? 18. Entonces aquí tenemos en total 18 niños, es decir, este se corresponde con este. ¿Vale? Por eso nuestra tabla marginal, con respecto a la variable tipo integrante de la familia, dividimos cada una de esas celdas de los niños entre el total que hay de ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces, entre 18. ¿Sí es claro para todos? ¿Hasta ahí claro para todos, niños? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señor. Listo. Entonces, hasta el momento hemos elaborado la tabla marginal. ¿Listo? Con respecto a las variables. Estas tablas marginales también se pueden elaborar con respecto a la variable, pero en términos de porcentajes. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. La tabla marginal, teniendo en cuenta el total de variables y tipos de películas preferidas, se puede escribir en forma de porcentaje. Entonces, ¿cuál es la que vamos a mirar? La tabla marginal, tipo de películas, es decir, la primera que hicimos, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a tomar el total de cada uno de esos tipos de películas y ahora sí. Y se hace lo mismo que hicimos en la guía anterior. ¿Recuerdan cómo obteníamos este porcentaje, este 14.3%? Se dividía 12 entre Ok, ¿a quién vamos a dividir para obtener este valor que obtuve acá? 12 entre 2, creo. La división no es conmutativa, quiere decir que si yo cambio el orden en que estoy dividiendo, me va a cambiar la división, ¿listo? Entonces, ¿dónde está? Sí. Entonces, ¿cuál es la primera? Es esta. ¿Cuál es la... ¿Cómo me quedó expresado acá, mejor dicho? ¿Cuál es el número que me quedó expresado? 2 sobre 14. Este guioncito me indica una división. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente.
¿Están viendo todos mi... ¿Están viendo todos mi pantalla, sí? Listo, entonces tenemos 2 dividido entre ¿cuánto? Entre 12. Por 14, mira. Es el denominador que tengo acá. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ven? Entonces 2 dividido entre 14, ¿cuánto me da? Esto me da 0,14.28. ¿Recuerdan cómo hacemos para obtener el porcentaje? Por 100. Lo multiplicamos por 100. Muy bien. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 14.28. Eso podríamos aproximarlo a 14.29. Y ese es el porcentaje. Bueno, como le está tomando solamente una cifra, entonces lo aproximo a 14.3. ¿Listo? 14.29, 14.3 es una aproximación. ¿Sí es claro? ¿Claro para todos? Y lo mismo se hace con cada una de las demás celdas. ¿Sí es claro, niños? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Por ejemplo, este porcentaje, ¿a mí qué me están diciendo? Me están diciendo, recuerde que es una tabla marginal en la cual se tiene en cuenta el tipo de películas preferidas, la variable tipo de películas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me piden sacar una conclusión, podríamos concluir que, por ejemplo, el 14.3% de los integrantes de una familia prefieren ver películas de aventuras. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? Niños, ¿o hay alguna pregunta? Sí, señor. Sí, señor. Eh, Sí, señor. Listo, entonces si por ejemplo me pidieran hallar una tabla marginal, venga, miramos cómo nos dice el ejemplo, nos dice la actividad. Si nos piden elaborar una tabla marginal de porcentajes teniendo en cuenta el tipo de variable integrante de la familia. Integrante de la familia. Acá. ¿Listo? Integrante de la familia. ¿Qué pudiéramos afirmar? Bueno, elaboremos la tabla, ¿listo? Entonces miremos que esta tabla de porcentajes se corresponde con la primera tabla que hicimos. ¿Listo? Ahora para la siguiente tabla voy a hacer un pequeño bosquejo en la cual voy a hacer los porcentajes de cada uno. ¿Listo? 1, 2, 3. Me falta esta de acá. Listo, entonces esa va a corresponder. Ahora sí, chismosiemos, texto. Esa va a corresponder a aventuras. Esta va a corresponder a dramáticas. Dramáticas. Y esta va a corresponder a cómicas. No me escribe porque está fuera el texto. Bueno, pero estas últimas van a corresponder a cómicas. Listo, entonces, acá, si me piden hallar, fíjese que tengo en cuenta el tipo de, me piden hallar, elaborar una tabla de porcentaje, una tabla marginal de porcentajes teniendo en cuenta la variable integrante de la familia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este cálculo. Entonces 2, borremos todo, 2 dividido entre 12 me da 0.16, lo multiplico por 100 y eso me da 16.667, digamos. Entonces acá vendría 16,67%. ¿Eso qué quiere decir? Que del total de madres, el 16.67
prefieren ver películas de aventuras. ¿Sí es claro? Hallemos, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí es claro para todos, niños? Sí, señor. Listo, entonces hallemos, por ejemplo, la de acá. Padres dramáticas. Listo, entonces miremos acá. Hago lo mismo, 16, qué pena, 6 dividido entre 16, entonces miremos. 6 dividido entre 16 y ese valor lo multiplico por 100 para expresarlo como porcentaje. Multiplicado por 100 me da 37.5. ¿Qué quiere decir? Que el 37.5 ¿de quién? De los padres prefieren ver películas dramáticas. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí es claro para todos? Listo, entonces por eso se llama una tabla marginal, o son valores relativos, porque el porcentaje que obtengo es relativo al tipo de variable. ¿Sí se fijaron? ¿Sí es claro para todos, niños? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señor. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Ninguna? No, señor. Ok, perfecto. Ahora sí, Mike Guzmán, ¿quién es? Buenos días. Bueno, sigamos. Listo, entonces, ¿qué nos piden en la actividad? Nos piden exactamente lo mismo. Dice, en una encuesta realizada a 100 personas que visitan a un nuevo centro comercial. Vuelvo a leer. Una encuesta realizada a 100 personas que visitan un nuevo centro comercial. Aquí debe ir un punto seguido. Relaciona el género. Relaciona el género el género con el gusto por el centro comercial mediante la siguiente tabla. Es decir, se hizo una encuesta a 100 personas en las cuales miraban si les gustaba o no el centro comercial, y esto los clasificó de acuerdo al género, es decir, si eran hombres o mujeres. El resultado lo obtuvieron acá, o sea, lo registraron en esta tabla. Para empezar a hacer estas tablas marginales, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos hacer para comenzar a elaborar las tablas marginales? Es decir, ¿qué nos hace falta en esta tablita? ¿Sí me están escuchando, niños? El total. El total, claro. Debo conocer el total de personas que sí les gustó el centro comercial y el total de personas que no les gustó, como también debo conocer el total de hombres y el total de mujeres. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, si me pidieran hacer una clasificación, bueno, elaboré dos conclusiones. Voy a hacer una conclusión. Voy a hacer una conclusión con datos hipotéticos. Supongamos que yo elaboré mi tabla marginal de porcentajes con el tipo de variable género. ¡Ay, por Dios! Aquí veo una cosa. Niños, una cosita. Aquí cambien este género por gusto, porque se me repitió. ¿Listo? Si se fijan, el punto 3 y el punto 4 están repetidos. Entonces, no, en el punto 4 es gusto, ¿vale? Tachamos. Revisar. Aquí no es género. En lugar de género, esto es gusto. ¿Todos me escucharon la corrección que vamos a hacer en esa guía? Niños. Sí, señor. Ok. Listo, entonces les está diciendo que supongamos que yo elaboré ya mi tabla marginal de porcentajes teniendo en cuenta la variable género. ¿Listo? Entonces, en el género, pues voy a tomar el porciento. Entonces voy a hacer un cálculo aquí a grosso modo. En total aquí me dio 50, aquí en total me da 50, ¿cierto? Quiere decir que 40 sobre 50 me da 0.80. Entonces yo quiero decir
Acá me va a dar aproximadamente un 80%. ¿Listo? Profe. Señora. No, nada. Eso quiere decir, por ejemplo, si me piden hallar una conclusión, quiere decir que el 80% de los hombres, porque estoy teniendo en cuenta la variable género, particularmente la variable hombre, entonces yo estoy diciendo que el 80% de los hombres les gustó el centro comercial. Bueno, ahí la otra ya queda muy fácil. Mientras que el 20% de los hombres no les gustó el centro comercial. Esa podría ser una conclusión. ¿Listo? Obviamente, ustedes van a escribir una conclusión diferente. Van a elaborar dos conclusiones diferentes a las que les acabé de mencionar. ¿Sí es claro para todos? Niños. ¿Me escuchan? Profe, ¿me puede explicar más esto, lo del 80% de los hombres? Bueno, yo hice ahí un cálculo volando. Obviamente para ustedes llegar a ese 80% deben primero elaborar las tablas marginales. Elaborar estas tablas marginales. Una vez tengan estas tablas marginales, elaboran las tablas marginal de porcentajes, que es la que tenemos acá. Entonces, yo hice de cuenta, tomé un valor ahí, por decir algo, en esa parte me dio 80%. Entonces, como me dio un 80%, entonces pude sacar una conclusión con respecto a eso. ¿Listo? Este es un valor que yo di casi que arbitrario, porque no hice los cálculos con exactitud. Hice los cálculos ahí a vuelo de pájaro. ¿Listo? ¿Sí me hace entender, Dairo? Profe, es que me sacó de la llamada, no sé. ¿Desde dónde? Bueno, ahorita subo el video y lo miras, ¿vale? Porque si no no nos alcanza el tiempo para geometría. ¿Vale? Bien, entonces continuamos si no hay más preguntas, continuamos con geometría. ¿Listo? Para geometría tenemos círculo y circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Miremos. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de otro punto llamado centro. Esa es como una definición formal que se hace en geometría. ¿Listo? Acá voy a hacer una nueva circunferencia. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir circunferencia, centro, punto. Entonces, yo quiero que este sea el centro y él automáticamente mire lo que va haciendo. ¿Sí ve? Entonces, la circunferencia es toda la lineecita. Toda la línea. ¿Listo? Toda esa línea están todas a una misma distancia de este punto llamado centro. ¿Listo? Mientras que el círculo es toda la región del plano que está al interior de la circunferencia. ¿Listo? No sé si tenga aquí tenga la opción de colorear. No, aquí solamente me está tomando. Bueno, voy a hacer un polígono ahí más o menos. Uy, pero es que no se va a ver muy feo. Mientras que el círculo es toda la región. ¿Sí me hago entender? Es decir, voy a tomar mi lápiz. Va a ser toda esta región, la que está al interior, toda esta. Lo que está al interior de la circunferencia, toda esta región es el círculo. ¿Sí es claro? Por ejemplo, ustedes en el cuaderno dibujan con el compás la circunferencia, ¿cierto? Hacen ese circulito, bueno, hacen la circunferencia que es lo que les dibuja el compás. Cuando ustedes colorean el interior, lo que está coloreado sería el círculo. ¿Sí es claro? Niños. Sí, señor. Listo, entonces, Señor. en esta circunferencia podemos identificar varios elementos, ¿vale?
El primer elemento que tenemos, o bueno, no sé si está en el mismo orden en la guía, el centro. ¿Cuál es el centro? Para el caso de esta circunferencia, el centro es este punto D. ¿Listo? Es decir, todos estos puntos equidistan, es decir, tienen la misma distancia al punto D. ¿Listo? Lo siguiente sería el radio. Entonces vamos a trazar una recta. Esta. Este radio, hasta acá, este es el radio, es decir, la distancia que hay desde la circunferencia hasta el centro. A esa medida se le conoce como radio. ¿Sí es claro para todos? Ahora bien, ¿cuál es la otra medida que tenemos? Cuerda. ¿Cuál es la cuerda? La cuerda es un segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia, es decir, volvamos. Es decir, si yo trazo, ahí tengo el segmento. Fíjese que esos dos puntos pertenecen a la circunferencia, el punto E y el punto G, ¿cierto? Si yo trazo una línea o un segmento entre ellos dos, este que es, pongámosle color diferente, este que está de color así, fucsia, es una cuerda. ¿Listo? El otro que tenemos es diámetro. No sé si está en ese orden, miremoslo a ver. Diámetro. Listo, entonces, el diámetro es el segmento que va de extremo a extremo de la circunferencia, pero necesariamente tiene que pasar por el centro. ¿Listo? Entonces, es un segmento que va de extremo a extremo en la circunferencia y que pasa por el centro. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos van conmigo? Y entonces tenemos la semicircunferencia. Como su nombre lo indica, la semicircunferencia es media circunferencia, es decir, es como si tomáramos la circunferencia y la partiéramos en la mitad. Entonces, esta semicircunferencia es la que está acá en rojo. ¿Listo? Y la otra que tenemos es el arco. Fíjense que el arco es la parte de la circunferencia que está delimitada por dos puntos de la misma. ¿Sí es claro para todos, niños? ¿O con respecto a eso hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, aquí era donde Iron me estaba diciendo algo. Bueno, entonces en un plano podemos tener varias. En un plano podemos tener una circunferencia y una recta. Y con respecto a estas dos, pues podemos establecer una relación. ¿Listo? Entonces, si la recta, voy a borrar esto, no, este se ve bonito, voy a borrar más bien este. Listo. De nuevo voy a hacer otra circunferencia. Si esta es mi circunferencia y tengo una recta cualquiera, una recta en el mismo plano, voy a borrar esto, ya no lo necesito. En el mismo plano, entonces puede pasar varias cosas. Puede ser que la recta esté en el exterior de la circunferencia, es decir, no tiene ningún punto en común. ¿Listo? O puede ser que la recta sea secante. ¿Cuándo la recta es secante a la circunferencia? Cuando tienen dos puntos en común. Cuando tienen dos puntos en común o se intersecan, o dicho de otra manera, se intersecan en dos puntos. Entonces miremos puntos de intersección.
de esta recta con esta circunferencia. Si se fijan, se intersecan en dos puntos. Entonces, cuando sucede eso, se llama una recta secante. ¿Listo? Ahora, cuando solamente se intersecan en un solo punto, ahí digamos, ahí se intersecan en un solo punto, entonces a esa recta se le llama tangente. ¿Sí es claro para todos, niños? Vuelvo acá. ¿Sí es claro para todos? Dairo, ¿esa era la pregunta que me estabas haciendo? Sí, señor. Ok. ¿Respondí tu pregunta, papá? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿vieron aquí, en qué caso? Esta sería, si yo les preguntara, por ejemplo, esta recta con respecto a la circunferencia, ¿qué tipo de recta sería? ¿Tangente, secante o en el exterior? Tiene aquí un punto en común. Creo que es secante. Si tiene un punto en común, es tangente. ¿Listo? Acuérdense eso. Si tiene un punto en común, es tangente. Si tiene dos puntos en común, véalos, A y B, entonces será secante. ¿Sí es claro, niños? Sí, señor. Listo. ¿Qué nos pide la guía? La guía creo que está fácil. ¿Qué nos pide la guía? Primero, en cada circunferencia, ustedes van a dibujar en esa circunferencia. Dice, traza cada elemento en la circunferencia. Entonces, en cada circunferencia van a trazar el elemento que nos están pidiendo. Bueno, entonces en el A nos piden trazar una cuerda. Entonces ya sabemos que una cuerda es es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos que pertenecen a la misma. ¿Listo? Aquí van a trazar el diámetro. ¿Recuerdan cuál es el diámetro? Y aquí van a trazar un arco. Ese arco EF. ¿Listo? Y aquí van a trazar la semicircunferencia. ¿Yo qué les recomiendo para cuestiones de facilidad al momento de revisarlo? Que lo hagan con colorcitos. Es decir, me indiquen, vean, profe, en esa circunferencia, ese segmento que está en verde corresponde al arco. Esta otra parte que está en rojo corresponde a... ¿Eso que está en rojo, cómo se llama? Eso. Semicircunferencia. Acuérdense en el nombre, semi, porque es casi una circunferencia. Digo casi porque le falta la mitad. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? Eso con respecto al primer punto. En el segundo punto, aquí necesito que por favor utilicen regla y compás para recrear estas mismas imágenes. Dice, utiliza regla y compás para realizar las siguientes construcciones. O sea, ustedes utilizando regla y compás, ¿cómo hacen esta imagen? ¿Cómo van a hacer esta? ¿Y cómo van a hacer esta? ¿Listo? Para ello necesitamos, fíjense que esto es que, por ejemplo, les voy a ayudar acá. Esta parte que está acá, voy a rayar. Esto aquí es una semicircunferencia. ¿Sí lo ven? Acá es otra semicircunferencia. ¿Listo? ¿Sí es claro? Y para el tercer punto, ¿qué nos piden? Pues lo mismo. Trazar cada elemento de la circunferencia. Entonces nos van a permitir, nos piden trazar una recta tangente. Entonces, ¿cuál es la condición para que una recta sea tangente a una circunferencia? Que compartan o que se intersequen solamente en un punto. Aquí van a trazar una recta secante. ¿Listo? Y aquí una recta en el exterior. ¿Vale? Esa es toda la actividad. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, niños. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces los dejo. Voy a darle ingreso a los estudiantes de grado 11. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de grabar.